Voy a comenzar por hablar un poco sobre lo que se trata el webinar y por qué he considerado la realización específicamente de este webinar, que se llama Posicionamiento y Monetización de Blogs. ¿Ok? Eh, Voy a empezar un poco por decir lo que el contexto, un poco hacia dónde llega este webinar. Y esto nace un poco con la idea, pues, de mi agencia publicitaria que se llama Castlevania, que fue creada en el año de enero, bueno, el mes de enero, perdón, del año 2014, que nació como una agencia de publicidad netamente, es una agencia que llegamos a tener, pues, en su momento 11 colaboradores, teníamos una oficina por el sector del Marriott, no es que éramos millonarios ni nada por el estilo, o sea, le trabajábamos duro, pero se estaba solidificando, ¿no? Y se estaba transformando, digamos, en un negocio solvente. Hubo algunas situaciones que se dieron en esa época, en el año 2015 particularmente y en el año 2016, que nos llevaron a replantearnos totalmente el modelo de negocio, ¿no? O sea, coincidieron varias cosas, o sea, por ejemplo, no sé si recuerdan, pues hubo el terremoto en la provincia de Manabí, hubo un tema de una bajada del precio de petróleo, hubo una serie de circunstancias y claro, tal vez algo que nosotros considerábamos en su momento que era un negocio sostenible, nos dimos cuenta que no era tanto en realidad, o sea, que no teníamos, que había total incertidumbre y que no tenía ningún sentido planificar demasiado un crecimiento, ya que pues en la inestabilidad pues que económica que vivíamos o que vivimos realmente en este país, pues era muy difícil planificar a este momento. Decidimos cambiar un poquito el enfoque de la agencia publicitaria. La agencia que tenía 11 personas prácticamente pasó a ser una agencia de 2 personas, que somos mi esposa y yo, Dani y yo. Y pasamos de tener pues una oficina en el Marriott a tener una chévere oficina, pues que es básicamente en un estudio de nuestro departamento. Cambiamos totalmente el modelo de negocio. Eso no significa que no trabajemos con otras personas porque terciarizamos algunas cosas. De hecho, es muy importante generar alianzas estratégicas dentro de este negocio. Y también cambiamos un poquito nuestro modelo de negocio, llevándolo hacia la parte de gestión de redes sociales, creación de fanpage y diseño web, que ha sido prácticamente lo que ha sostenido nuestro negocio pues en estos últimos años, con bastante dificultad, con bastante esfuerzo, pero un poco de esto se ha tratado realmente el ejercicio que nosotros hemos venido realizando. Aparte de esto, pues yo tengo mis actividades educativas, yo soy docente y soy también investigador en el Tecnológico Universitario Cordillera, y eso también un poco me ha permitido redondear, digamos, mis ingresos, aparte obviamente de lo que he recibido de la agencia de publicidad. Eh, Al mes de marzo del año 2020, cuando empieza este tema de la pandemia, nuestra agencia llega a su punto más bajo. Nosotros llegamos a tener únicamente 2 clientes. Pues en algún momento fue una agencia que facturaba bien, que tenía unas perspectivas de crecimiento muy interesantes, pues a marzo de 2020 prácticamente los ingresos que percibía la agencia no nos alcanzaba, bueno, ni pensar sueldos, por suerte solamente somos los dos y no cobramos sueldo, pero ni pensar en pagar impuesto a la renta, en pagar IES, en pagar contabilidad, ni siquiera para eso realmente nos alcanzaba lo que en ese momento estaba un poco generando la agencia de ingresos. Entonces, realmente fue una situación muy difícil y eso nos llevó realmente a replantearnos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque era totalmente insostenible la situación en ese momento y honestamente un poco preocupante también. Me imagino que muchas personas también lo vieron de esta manera, o sea, de pronto pues nos topamos con unas circunstancias muy, pero muy complicadas, ¿no? Entonces yo tenía que hacer algo y comencé a averiguar qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que yo puedo realizar para poder generar algunos ingresos adicionales, porque era insostenible un poco la situación. Y comencé a averiguar varias opciones, ¿no? O sea, lo consulté con diferentes personas, pues me planteé de pronto volverme algo así como un influencer, me planteé volverme tal vez un youtuber, pero bueno, lo cierto es que yo tenía ciertas habilidades de redacción, pues yo trabajo algún tiempo como investigador, entonces tengo algunas publicaciones científicas. Y un poco en este camino me encontré con esta alternativa de crear un blog, ¿ok? Eh,
ya no es que no era la primera vez que creaba un blog, ya había creado algunos blogs antes para distintos clientes. De hecho, yo mismo tenía antes un blog en donde yo presentaba mi portafolio, antes de que existan plataformas como Behance o Pinterest. Eh, yo creo que en su momento fue innovador el haber creado un blog un blog para presentar mi portafolio. Pues estamos hablando, no sé, hace unos 18 años aproximadamente. Incluso en algún momento, pues yo me creé un blog en donde escribía reseñas de películas, que no lo visitaba nadie, pero pues ahí lo tenía. O sea, era más bien como una especie de hobby. Y dije, voy a hacer un blog, pero esta vez lo voy a manejar estratégicamente. Y voy a crear un blog en el cual yo hable un poco de mi negocio, hable de las cosas que yo hable de temáticas que sean interesantes respecto a esto. Y lo lancé, ¿no? Obviamente, pues tuve que investigar un poco, tuve que hacer algunas cosas para que esto sea estratégico y no simplemente sea una acción no sé, de escribir algo, sino que obviamente esto de acá de alguna manera puede aportar a mi negocio. En ese entonces no sabía exactamente cómo iba a aportar, simplemente pues me dediqué a escribir, a hacer algunos artículos de marketing digital, de redes sociales. Entonces ustedes lo pueden visitar en la página alejocastillo.com, ¿ok? Este blog fue lanzado justamente hace un año, en el mes de mayo del 2020, y hasta la fecha mi blog ha conseguido más de 53,000 visitas. Posiblemente, bueno, pues esto para un blogger super top no sea la gran cosa, pero para mí es un montón. O sea, para mí que yo no soy ni una celebridad, ni soy tampoco pues un mega influencer, pues obviamente llegar a este número de 53,000 visitas para mí es súper importante, ¿no? Porque además lo he hecho con una inversión súper baja. O sea, no es que he metido una gran cantidad de recursos para lograr esto. Y eso es lo que he logrado pues en el lapso de un año, ¿no? Es algo, esa no es una cifra que me deja muy orgulloso, casi se acerca más o menos a un promedio de unas 5,000 visitas mensuales, pues lo cual es para mí realmente muy bueno. Aparte de esto, pues tengo 433 suscriptores. Que son personas que se han inscrito durante este tiempo para recibir boletines informativos, para que les dé actualizaciones sobre las nuevas publicaciones que realiza, etcétera. Entonces, estas personas ya se van convirtiendo un poco en las personas que frecuento, ¿no? O sea, en las personas que ya no solamente ingresaron y se fueron, sino que con las cuales yo ya tengo un poco más de contacto. Pero la parte más interesante de mi blog es que esto, sin buscarlo directamente, impulsó bastante bien mi negocio. Esto aquí, por si acaso, no es una charla de cómo hacerse millonarios en 5 días. No va de esto, porque realmente esto conlleva mucho esfuerzo, conlleva mucha dedicación, pero sí que me permitió darle estabilidad a mi negocio en un momento realmente muy difícil. Pronto esos dos clientes que yo les había contado que tuve en marzo de 2020 se transformaron en 7, en 8, en 9 clientes de diferentes tipos de sectores. Pues trabajamos con una empresa que entrega dulces, con una empresa, pues con una empresa que le hace un poco la empresa entrega de transportes, bueno, con diferentes tipos de empresas, con una escuela de idiomas. Es decir, pronto esto fue cambiando. O sea, crecimos de los dos clientes que teníamos hacia unos 7, 8, 9 clientes aproximadamente. Y adicionalmente, pues esta es otra parte súper interesante. Esto impulsó unos servicios que yo no los tenía contemplados. El primero de ellos fue las consultorías. Como claro, yo escribía y a la gente un poco le gustaba lo que escribía. Al comienzo, pues básicamente me leía a mi familia y poco más, pero poco a poco, pues a través de algunas estrategias, logré que mi blog se vuelva más visible. Comenzó a entrar un poco más de gente. Y sin yo buscarlo, la gente me comenzó a pedir cosas, ¿no? Por ejemplo, decirme si les puedo enseñar algo, si les puedo asesorar con algún tipo de tema, que cuánto les cobro por decirles qué están haciendo mal con su trabajo. Entonces, sin quererlo, sin buscarlo, pues mi blog impulsó un servicio de consultorías, ¿no? O sea, y de hecho, pues al día de hoy, este servicio de consultorías es posiblemente el que más ingresos me genera.
¿ok? O sea, que básicamente se trata de consultorías de 1 hora o más, dependiendo de lo que necesite el cliente, a través de Zoom, a través de Messenger o a través de Meets, en donde pues yo le doy una asesoría estratégica en diferentes temáticas, obviamente dentro de lo que yo maneje, ¿no? O sea, las redes sociales, que sea el diseño web, etcétera. Entonces, pero nuevamente, esto surgió de mis lectores, no surgió de mí, me pareció muy interesante este tema. Y esto me llevó luego a construir otra cosa, que fue mi escuela, ¿no? Fueron los infoproductos que al día de hoy yo tengo, ¿no? Que los empaqueto a través de cursos online, a través de diferentes eventos. Entonces, realmente esto me ha ayudado muchísimo, ¿no? También me he respaldado, pues, por otras actividades, pues, por ejemplo, con lives que estoy organizando los días sábados a través de Instagram, con diferentes tipos de eventos. Pero esto un poco para dar una perspectiva muy general, que quería simplemente dar una introducción al tema, porque estoy hablando de esto y cuál es la importancia. No quiero decir que uno por escribir un blog necesariamente se haga millonario, ¿no? Porque no va de esto el tema. Pero sí quiero decir que es una herramienta que realmente nos va a ayudar muchísimo, ¿ok? Para hablar en tema de conceptos, pues un blog es un sitio web, o sea, simplemente es un sitio más, pero con una diferencia importante, que en vez de que yo tengo pues un landing que tiene, tiene los productos, tiene una pestaña cerca de, yo al momento de ingresar, lo que tengo son noticias que se actualizan de manera cronológica. En ese sentido podría parecerse un poco a lo que son las redes sociales, ¿ok? Eh, la diferencia importante, pues, entre un sitio web y un blog es que un blog va a tratar sobre temas en concreto en donde van a existir cierto tipo de contenidos de valor, a diferencia de lo que serían, pues, los sitios web que directamente lo que buscan es tener un landing que pueda dirigir a través de pestañas a las personas a diferentes lugares, ¿ok? Esto es básicamente es un blog, seguramente ustedes ya han visto algunos de ellos, pero voy a profundizar un poquito sobre el tema. Lo primero, ¿quiénes deberían tener un blog? Porque esa es otra cosa, ¿no? Si todos deberían tener un blog, pues no necesariamente, ¿no? O sea, bueno, no le hace daño a nadie, pero ya desde un punto de vista estratégico, esto lo he ido un poco analizando y lo he ido profundizando, y hay por lo menos unos 3 grupos que deberían tener un blog, ¿no? Lo primero son las marcas asociadas a las tecnologías, ¿ok? ¿A qué me refiero con marcas asociadas a la tecnología? No me refiero exactamente a netamente a uy, perdón, se me fue la diapositiva. No me refiero únicamente a empresas que vendan computadoras o cosas por el estilo, no, o equipos tecnológicos, sino marcas cuyos servicios hagan uso de la tecnología para poder ser distribuidos, ¿no? O sea, en este punto entraría pues cualquier tienda de e-commerce, entraría alguna empresa de servicios, por ejemplo, si yo presto servicios de fotografía, si presto servicios de producción audiovisual, ¿verdad? Incluso si, por ejemplo, yo realizo, qué sé yo, hago pasteles, ¿verdad? Pero los pedidos los recibo a través de mecanismos online y luego pues yo tengo una distribución online. Entonces, todo este tipo de marcas deberían tener un blog, ¿de acuerdo? Y ya vamos a entender por qué no son suficientes las redes sociales. ¿Quién más debería tener un blog? Pues los freelancers, ¿no? Prácticamente cualquier freelancer, cualquier persona que entregue servicios de cualquier tipo, ¿no? Sea servicios, no sé, de consultorías, como en mi caso, coaching, servicios de diseño gráfico, servicios, yo qué sé, incluso yo diría que al día de hoy de temas de psicología, ¿no es cierto? O sea, siempre y cuando pues esto, o sea, esto implique que yo por mi lado esté buscando a mis clientes, pues el ser un freelancer sí que me ayuda muchísimo a poder captar un poco más de atención, ¿no? Y por último está el tema de creadores de contenido, ¿no? Cuando yo hablo de creadores de contenido, me refiero a personas que no ofrecen como tal un producto o servicio específicamente, sino, por ejemplo, personas que viven de otras cosas, ¿no? Escriben sobre videojuegos, escriben sobre fútbol, escriben sobre política, ¿no? Cualquier tipo de cosa, ¿verdad? Cualquier tema de interés, no están vendiendo algo, pero un blog les ayuda en gran medida un poco a masificar esta comunicación que ellos realizan, ¿ok? Uy, aquí se me... Ah, perfecto, listo.
Ahora bien, ¿por qué vamos a tener un blog? Porque claro, muchas de las cosas que pude decir, que dije antes, tal vez las podemos lograr con las redes sociales, ¿no? O sea, por eso no voy a caer en las ventajas tipo es que nos convertimos en un referente, nos ayuda a mejorar nuestros niveles de visibilidad, bueno, nada de esto, porque muchas de estas cosas realmente las podemos lograr nosotros con las redes sociales, ¿ok? Em, entonces yo lo que voy a hablar es sobre algunas ventajas específicas de tener un blog, o sea, unas ventajas que tiene este medio que no tiene absolutamente ninguno más. Y una de ellas es el posicionamiento SEO. Y esto es súper, súper importante. Ya vamos a profundizar en unos minutos más sobre lo que es el SEO, pero en términos generales, el posicionamiento SEO se refiere a la... eh, a las acciones que nosotros realizamos para que un blog aparezca muy bien posicionado en buscadores, ¿ok? Es decir, para que un blog o un sitio en este caso, pues aparezca bien al momento de que lo busquemos en Google. Eso es algo muchísimo más difícil de conseguir a través de las redes sociales, ¿no? Ustedes mismo pueden hacer el intento, buscar pues algunos de los servicios que ustedes ofrecen por redes sociales difícilmente van a aparecer ahí bien, ¿no? O sea, es mucho más complicado en realidad. En cambio, nosotros dentro de un sitio sobre el cual nosotros tenemos el control, podemos ejecutar algunas estrategias que me van a permitir posicionarme bien, estar muy presente y de alguna manera esto también captar un poco la atención y ganar visibilidad por otro medio, que es muy importante, porque no todas las redes sociales en este momento, sino que el tema de Google realmente tiene mucha, mucha importancia en este sentido. ¿Ok? Eh, Hagan si gustan ustedes el ejercicio, de hecho les invito a hacerlo, escriban en su buscador, escriban Alejo Castillo, yo realmente me he demorado un montón para poder tener una buena presencia, pero realmente todo esto lo he logrado gracias precisamente a esto, ¿no? A esto que fue la base de crear otro tipo de negocios, algo que con las redes sociales simplemente no lo hubiese conseguido, ¿ok? Luego viene un segundo punto súper importante, que es el control de los contenidos, ¿ok? ¿A qué me refiero con este tema del control de los contenidos? A que yo tengo el total control sobre lo que se publica en mi blog y sobre las cosas que no se publican, ¿sí? Y esa es otra gran diferencia con el tema de redes sociales, ¿no es cierto? O sea, cuando una persona entra a Instagram, no entra a verme a mí, entra a Instagram, punto. Tal vez se tope conmigo, tal vez le interese lo que yo he puesto, ¿sí? Acá es muy diferente cuando entra a un sitio que obviamente es de mi marca, porque la gente va a ingresar a este sitio específicamente para leer o para ver lo que yo estoy diciendo. Entonces, esa es una ventaja muy específica. Por otro lado, al día de hoy las redes sociales tienen un montón de restricciones en función de distintos tipos de contenido. Yo en un blog tengo el total control. Yo puedo hablar de lo que yo quiera, en el tono que yo quiera. Obviamente, pues tenemos que hacerlo bien, pero para dar un ejemplo, durante esta época del COVID, muchas personas han intentado emprender vendiendo recursos, ¿no es cierto? O sea, mascarillas, y está bien, ¿no? O sea, obviamente, pero inmediatamente, por ejemplo, Facebook les prohibió que hagan eso, ¿no? Entonces, no se podía realizar venta de este tipo de cosas. Y esa es la diferencia de tener un sitio, ¿no? De tener un sitio con blog, el hecho de que yo sí puedo manejar totalmente los contenidos que ahí yo quiera y nadie me va a poner restricción en ese sentido. Y por último tenemos el tema de la monetización directa, ¿no? Que es la razón por la que mucha gente puede ingresar al mundo del blogging, ¿no? Que bueno, ya les voy a explicar que no siempre es la mejor razón, pero es una de las razones importantes, ¿no? O sea, y es el hecho de yo poder generar ingresos automáticos gracias a los contenidos que yo publico, ¿ok? Entonces, estas son algunas de las características que puede tener un blog y que los distingue de la competencia, o sea, o que los distingue lo que serían las redes sociales. Un blog al día de hoy se maneja bajo algo que se llama un CMS, que es un sistema de gestión de contenidos, ¿ok? Eh, Antes se
consideraba mucho más complicado realmente realizar un blog porque teníamos que tener una gran cantidad de conocimientos de programación, de diseño, de poder actualizar. Ahora realmente el hecho de que aparezcan CMS, aparezcan estos sistemas de gestión de contenidos, facilitan un montón realmente nuestra tarea, ¿sí? Eso es básicamente es una herramienta que tiene la función de crear y administrar sitios sin necesidad de conocimientos de programación, es decir, que de la misma manera que yo administro mis contenidos, por ejemplo, gracias a Facebook, ¿sí? O sea, gracias a Instagram, en donde yo no tengo que tener ningún tipo de conocimiento de programación para yo publicar mis cosas, pues es exactamente lo mismo en este sentido, ¿no? O sea, tengo que tener algunos conocimientos básicos simplemente sobre cómo funcionan estos CMS, sobre cómo realizar las publicaciones, pero realmente es muy simple, ¿no? Algunas personas, pues, que han tomado mi curso de Crea y Lanza tu sitio web, o sea, han visto que realmente crear un blog desde el punto de vista tecnológico es bastante sencillo, ¿sí? A diferencia, pues, de lo que puede ser crear otro tipo de recursos, o a diferencia incluso de lo que nosotros mismos podríamos pensar, ¿ok? Entonces, esto en función de lo que es un CMS. Hablando de algunos de los CMS más importantes que hay en la actualidad, pues voy a mencionar algunos que son Blogger. Blogger es la primera, el primer sistema de gestión de contenidos con el que yo trabajé. Esta es una plataforma que es propiedad de Google. Entonces pueden ingresar simplemente a blogger.com, crear un blog en esta plataforma es totalmente gratuito. No necesitan mayores conocimientos. Esto es casi como armar una especie de PowerPoint. Entonces, tienen ustedes unas plantillas, solamente suben contenido, ustedes escogen un poco cómo se va a ver y es realmente súper simple de administrar esto, ¿ok? Tenemos otro CMS que es bastante sencillo de administrar que se llama Wix. Wix es bueno, seguramente algunos de ustedes han escuchado lo que es Wix. Es básicamente un sistema para hacer sitios web y también para construir blogs que prácticamente nos da haciendo el trabajo. Es decir, yo entro a Wix, lo integro un poco con mis redes sociales y de inmediato Wix incluso hasta lee los colores que debería tener, las formas que debería tener, qué sé yo, todos los elementos que ayudarán a que mi blog se vea también similar a como se ven, por ejemplo, en mis redes sociales. Cuando hablamos de Blogger y Wix, hablamos de plataformas gratuitas, bueno, gratuitas entre comillas porque es gratis hacerlo, pero si yo ya quiero, por ejemplo, tener algunos servicios como tener mi dominio propio, tener, o sea, decir, un link propio como es mi caso que es alejocastillo.com y no una dirección que sea wixsite.com/ un montón de números, me toca pagar por eso y me toca pagar bastante. Si quiero quitar publicidad de Blogger o de Wix, voy a tener que pagar por eso. Entonces, perdón, se me fue bonita. Entonces, claro, es gratis entre comillas, pero igual toca pagar por otras cosas. De igual manera, si yo quiero entrar a monetizar con estas plataformas, pues yo voy a tener que pagar por ello, ¿ok? Y luego tenemos WordPress. WordPress podría ser en este momento la plataforma de blogging profesional que se maneja el día de hoy. También tiene un formato gratuito, pero si queremos hacerlo bien, pues obviamente tenemos que comprar un hosting, comprar un dominio y ahí alojar WordPress. Eso no es caro, por si acaso, no es realmente muy económico y puede valer la pena. También hay algo importante con WordPress y es que WordPress es una plataforma abierta, a diferencia de Blogger y Wix, que son plataformas cerradas. ¿Qué significa esto? Que todos los componentes, todos los las funcionalidades que tienen Blogger y Wix son desarrollados por ellos mismos, ¿no es cierto? WordPress no. WordPress tiene como una tienda en donde yo puedo hacer un montón de cosas en mi blog. Puedo crear formularios de suscripción, puedo, qué sé yo, poner botones de chat, puedo automatizar ciertos procesos, puedo automatizar envío de email marketing, bueno, entre muchísimas cosas más. Entonces, realmente el nivel de profesionalismo que tiene WordPress es muy grande. Y lo más importante, nos permite que nuestro negocio escale, ¿no? Yo, por ejemplo, en lo personal, yo inicié simplemente con un blog de WordPress, pero luego lo escalé para convertirlo pues ya en un negocio digital, ¿no? Luego pues bueno, ya me apalanqué en otra plataforma que se llama Kajabi, pero
pude haberme quedado simplemente en WordPress y tener ahí absolutamente todos los recursos si lo hubiese querido. Eh, Esto hablando un poco del tema de lo que son los CMS. Luego hay dos conceptos que son muy importantes que manejarlos, que es el hosting y lo que es el dominio. Cuando hablamos de un hosting, hablamos de un servicio de alojamiento, ¿no? Nosotros cuando creamos un sitio, creamos un blog, creamos lo que sea, tiene que guardarse en algún lugar, ¿no? O sea, de hecho, pues cuando nosotros manejamos redes sociales, pues la información está guardada pues en los servidores de Facebook, de Instagram, de lo que fuese, ¿no? Entonces, ese es un tema que nosotros tenemos que adquirirlo, ¿de acuerdo? Y por otro lado está el dominio, que es ya la URL, que nosotros podemos conseguir una URL gratuita. Pero si realmente vamos a tomarnos con seriedad y con profesionalismo este tema, pues deberíamos comprar una URL. Ahora, ¿cuánto cuesta esto? No es muy caro, ¿no? Dependiendo obviamente del lugar donde yo compre, pero yo básicamente por estos dos servicios puedo estar pagando unos 100, $150 al año. Obviamente dependiendo de la cantidad de espacio que yo tenga, eh, pero es algo que vale la pena si yo creo que voy a recibir, gracias a mi gestión de blogs, más de $10 mensuales, ¿no? Ya solo con eso, pues prácticamente ya estoy, por lo menos saldría tablas, ¿no? Y si voy a ganar más de eso, pues obviamente voy a tener un ingreso que sea positivo, ¿ok? Eh, Algunos hosts recomendados para la instalación de WordPress, pues hay muchos. Yo recomiendo trabajar con estos tres que son Bluehost, DreamHost y SiteGround. ¿Cómo se hace en este caso el ejercicio? De hecho, yo trabajo con Bluehost. Puede ser el más caro, pero es el mejor. No se cae nunca, es buenísimo. Entonces, ¿cómo se trabaja en este sentido? Pues yo entro a mi host recomendado, en este caso Bluehost. Yo simplemente pues me doy de alta, contrato un servicio y este tipo de sistemas suelen darme dominio gratuito por un año. Entonces, buenazo, porque yo entro, por ejemplo, a Bluehost, compro mi dominio por un año y de inmediato yo puedo instalar ahí WordPress de manera gratuita. ¿Sí? Entonces, obviamente tendré que pagar, pues ya sea en cuota mensual o en cuota anual, dependiendo del plan que yo escoja. Simplemente instalo ahí mi sitio y además esto me va a dar pues algunos otros beneficios como, por ejemplo, lo que sería gestión de correos electrónicos, el tener acceso ilimitado, dependiendo del plan que nosotros escojamos. Incluso yo dentro de mi propio sitio, de mi propio host de Bluehost, puedo tener muchos sitios web. Yo, de hecho, pues en mi hosting yo tengo alojado el sitio de mi agencia de publicidad, tengo alojado el sitio de mi esposa, tengo alojado mi sitio de marca personal, tengo alojado mi blog, tengo alojado el blog de mi hermana. Es decir, tengo muchos sitios metidos ahí mismo, entonces ya depende un poco del plan. Entonces, claro, uno dice, bueno, son 150, tal vez incluso hay planes más caros de $200, pero claro, uno dice, o sea, ya al rato que vemos costo-beneficio de toda la cantidad de cosas que podemos hacer ahí, pues realmente no es tanto. No sé si Dani, si tal vez hasta aquí hay alguna pregunta o sigo nada más con la charla. Bueno, podemos tal vez solo retomar un poco acerca de los CMS. Coach Francisco nos saluda a todos. Hola a todos. Hola, Coach Francisco. Y claro, nos pregunta qué CMS usas tú, Alejo, y cuál recomiendas y por qué. Chévere, Fran, ¿no? Y qué chévere tenerte aquí, Fran. Bueno, como les había dicho antes, el CMS que yo recomiendo es WordPress. Es el que yo uso y es el que yo recomiendo. Lo otro está bien para iniciar, ¿no? O sea, iniciar con Blogger, iniciar con Wix. No tengo muchos recursos, igual quiero hacer algo. Pues bueno, está bien, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, mi primer portafolio, yo lo subí a Blogger, ¿no? Pues era gratuito, era lo que se manejaba. En algún momento yo tuve un sitio, una de las actividades en las que me metí fue a vender consolas y videojuegos, porque me gusta bastante ese mundo. Entonces, ahí yo alojé, o sea, creé mi sitio en Wix y ahí mismo tenía también un pequeño blog, no era muy estratégico, pero si realmente queremos tomarlo como un negocio serio, un negocio que pueda crecer a futuro, pues la idea es utilizar WordPress, ¿sí? Porque es el gestor más utilizado en el mundo, o sea, es compatible con absolutamente todo y por la cantidad de cosas que nosotros podemos hacer ahí, porque es una tecnología abierta y es la principal diferencia con estas plataformas Blogger y Wix. Tal vez hay alguna otra pregunta más, Dani, o puedo continuar.
Sí, bueno, Alejandro Galvez, hola, buen día, gracias. Pregunta justamente que en tu experiencia, Alejo, ¿cuál CMS es mejor, Joomla o WordPress? En mi experiencia es mejor Joomla. Perdón, en mi experiencia es mejor WordPress. Hice pésimo la respuesta. Yo manejé Joomla hasta hace unos 6 7 años. De hecho, nuestro primer sitio web de Castlevania fue desarrollado en Joomla. Por la cantidad de prestaciones, yo te respondería que es WordPress, porque tiene una variedad de cosas que podemos hacer que Joomla ya se quedó atrás, o sea, ya se le quedó atrás, pero lejos, ¿no? Posiblemente la respuesta hubiese sido diferente hace unos 6 o 7 años, mi respuesta hubiese sido que es Joomla, pero en este momento, pues, bueno, si no me equivoco, la estadística dice que el 33% de las páginas, de los sitios web están hechos en WordPress. Entonces eso hace que la gran cantidad de desarrolladores de componentes se metan más a WordPress, ¿no? Esto es como los celulares. Si hay un sistema que se impone, que es Android, la mayoría de los desarrolladores se van a meter a desarrollar para Android. Entonces, más o menos funciona así. Entonces, esta sería mi respuesta. ¿Otro más? Bueno, tenemos a Miguel Laguna. Hola, Miguel Laguna. Buenos días. Saludos, estimada Alejo. Me gustaría recomendaciones para repotenciar mi empresa legal. Ahora pretendemos pasar la matriz a Guayaquil. Y te leo también otra pregunta. Derly Laguna, hola con todos. ¿Qué tan recomendable es comprar el certificado SSL? A ver, dos cosas. Bueno, obviamente para potenciar pues el negocio, tener un sitio, manejar estratégicamente redes sociales. Obviamente al ser un servicio legal es un poco distinto, tal vez las redes sociales sí nos ayuden, pero no tanto. Pero tener un sitio es fundamental, ¿no? Tener un sitio, generar contenidos de valor que se vayan, que logremos que tenga su posicionamiento a través de Google, pues es fundamental, ¿no? Entonces, obviamente, ya más adelante les voy a dar algunas recomendaciones más específicas de algunas herramientas que podemos utilizar para que un sitio tenga buen posicionamiento y pues también se convierta en una herramienta, ¿no? O sea, en una herramienta de captación de clientes, que es lo que a nosotros nos interesa. Con respecto a la pregunta de Derly, y también te saludo, Derly, igual Miguel, que gusto que tenerlos por acá. No solo que es recomendable, es necesario. O sea, yo jamás dejaría mis datos en un sitio web que me diga a la izquierda que es no seguro. O sea, nunca, es más, ni siquiera me gusta entrar a ese tipo de sitios, ¿no? Y no cuesta mucho, o sea, si nosotros, bueno, regresando un poquito, si nosotros compramos un servidor, o sea, un hosting en Bluehost, obviamente pagamos esto, pero nos dan gratis el certificado SSL y nos dan gratis el dominio. Entonces, obvio, yo nunca compraría nada en un sitio que no tenga el candadito de seguridad. O sea, eso no lo haría ni fregando. Tenemos también de Coach Francisco y nos dice, ¿y se puede empezar con Blogger y después pasar toda esa info a WordPress? En principio sí, pero es un camellazo. O sea, es un trabajazo realmente, súper, súper, súper fuerte el tema. Yo he asistido a algunas personas que lo han hecho y es durísimo, sobre todo si tú comienzas ya, por ejemplo, a construir muchos contenidos. eh, luego es fuerte el tema. No está mal que empieces por Blogger, Frank, está bien. O sea, no quiero decir que algo es mejor que el otro. Hay que ir un poco probando. Sin embargo, sí es bueno tener en cuenta que al momento que yo me pase a WordPress, el trabajo de migrar de un lado al otro es un trabajo pero terrible, es un trabajo súper fuerte y en muchos casos yo lo que he visto de colegas míos es que al momento de migrar, ellos prefieren ya, se queda ahí mi o sea, de blogger y construyo mi blog de WordPress desde cero porque qué pereza meterme todo el trabajo. No hay como que un sistema de migración directa, ¿no? Sino que casi que toca de cosa en cosa.
Entonces, hay algunos temas que si nosotros queremos escalarlo, es decir, si yo tengo la idea de construir algo en pequeño y luego irlo escalando, hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Otra, por ejemplo, muy importante es el tema del dominio, ¿sí? Cambiar de dominio, yo también, yo también lo hice en su momento, es terrible porque mi dominio anterior pierde todo el posicionamiento. Entonces, luego desde cero me toca volver a posicionarlo. Entonces, sí es un poquito complejo el tema. No está mal Blogger. Yo lo recomiendo para personas nuevamente que están iniciando, no tienen un gran capital para hacerlo. Está bien, pero si tenemos la posibilidad de irnos directo por WordPress, pues es mucho, mucho más recomendable. Grace Llanes, buenos días, gracias. Dice, buenos días, ¿se puede tener varios blogs con una sola cuenta de usuario? ¿Cuál prestaría este servicio? ¿Un blog gratuito puede acceder o tener SEO? A ver, bueno, a ver, ¿se puede tener un blog con varias cuentas de usuarios? Sí, totalmente, ¿no? O sea, en cualquier formato. Hay niveles de usuarios, ¿no? O sea, yo puedo crear un usuario administrador, un usuario editor, alguien que solamente, pues, sea moderador, ¿no? Esto funciona similar a las redes sociales. Entonces, sí, o sea, un blog puede tener muchas cuentas, o sea, de hecho, yo, por ejemplo, escribo para o escribía, digamos, para un blog en España, en donde pues había cerca de 15 diferentes personas que publicaban, una de ellas era yo, entonces sí, por supuesto que se lo puede hacer. ¿Me puede repetir, porfa, la segunda pregunta, Dani? A ver, um, ¿se puede tener varios blogs en una sola cuenta de usuario? ¿Cuál prestaría ese servicio? Y si un blog gratuito puede acceder o tener SEO. Perdón, sí. Me decías más bien si se puede tener varios blogs en una cuenta de usuario. Sí, totalmente. Obviamente depende del hosting que nosotros tengamos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un paquete de Bluehost que me permite tener sitios ilimitados. Entonces, yo con mi mismo cuenta de usuario administro varios blogs. Se puede tener un SEO con plataformas gratuitas, pero es mucho más complicado. Es mucho, mucho más complicado porque WordPress maneja dos plataformas de SEO súper buenas, que son YoSeo, que es el que yo uso, y hay otro que se llama MadRank. Y bueno, siempre uno define sobre todo lo que uno usa, ¿no? Entonces, para mí YoSeo es lo mejor del mundo, prácticamente me da haciendo mi SEO, ¿no? Es espectacular. Y obviamente esto no lo voy a tener en plataformas gratuitas. Entonces, puede ser que el tiempo de posicionamiento sea mucho más largo y también la capacidad de posicionamiento sea más complicada. A ver, tenemos dos más, ¿ya? Dice, la una yo la dejaría para un poquito más adelante, que es al tema que ya vas a entrar, cómo exactamente monetizas tu blog, más adelante. Y también tenemos otra pregunta, ¿para un blog es mejor tener estrategia SEM o SEO? Bueno, ya voy a hablar de las dos cosas en realidad. Pero para un blog hay que tener las dos cosas. O sea, el SEO es sostenible, eso es bueno. El SEM va a ser puntual, ¿no es cierto? Es decir, en momentos específicos vamos a invertir. Obviamente, pues lo tenemos que hacer, ¿no? Pero el SEO es todo el tiempo, ¿no? Ya me voy a meter un poquito a esos temas más bien, y ahorita en unos 15, 20 minutos, voy a hacer otra pausa para hacer respuesta de preguntas, ¿de acuerdo? En ese momento justamente voy a continuar con lo siguiente porque muchas de las preguntas se van a responder solas un poco más adelante. Bueno, un blog, como lo habíamos dicho, funciona a base de entradas, ¿ok? ¿Qué son entradas? Son artículos, son posts que hablan de una temática en específico buscando fomentar el ingreso de personas. Esto resulta interesante porque cuando nosotros tenemos un sitio web, pues un sitio es estático, ¿no? Entonces, cada vez que yo entro me voy a encontrar el mismo sitio. Entonces, la idea, obviamente, de tener un blog, o sea un blog de cero o un blog integrado en nuestro sitio, porque eso también es otra cosa que me olvidé decirles, yo puedo tener un sitio web e integrado a mi sitio un blog. De hecho, así yo lo manejo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la gente va a entrar a mi sitio no por la información de los productos que venda, sino por los artículos que voy publicando. Entonces, se vuelve bastante interesante. Entonces, esto funciona en base a las entradas, que como les decía, son artículos.
son artículos que nosotros tenemos que escribir. Aquí les voy a dar unas pequeñas recomendaciones sobre cómo escribir una entrada, porque eso tiene que diferenciarse de lo que es redes sociales. Son cosas distintas, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer un post en Facebook o Instagram que, pues, obviamente escribir un artículo de blog. Y la primera tiene que ver con la longitud. Una entrada de blog no debería tener menos de 500 palabras. O sea, es que si tiene menos, no justifica para hacer una entrada de blog. O sea, de hecho, es más recomendable que sean 1000 palabras, y hay algunos bloggers que ya son exagerados y que se mandan artículos de 4000 palabras, porque esto obviamente incentiva a que la gente se quede mucho tiempo ahí conectada. Entonces, eh, esto resulta bastante interesante. Se debe incluir subtítulos y material fotográfico de visual. Esto ayuda muchísimo. Hace un momento que estábamos hablando del SEO, ayuda muchísimo que también ciertas funciones de Google, como Google Images o Google Videos, pues también vayan detectando nuestro blog y nos ayuden un poco a irnos posicionando. Y esto funciona mucho mejor que poner fotos en Facebook, ya dentro de un punto de vista netamente de posicionamiento en buscadores. Eh, bueno, voy a recapitular algo que me parece importante, ¿no? Se trata de llegar a diferentes tipos de públicos, no solamente a los que nos ven en redes sociales. Se trata de llegar también a los públicos que van a buscar cosas en Google. Entonces, queremos estar en Google, pues tenemos que tener un sitio, y mejor si este sitio es con blog, ¿ok? Luego tenemos lo que es la redacción de párrafos cortos. Muy importante, esto nos va a ayudar. No es lo mismo escribir un blog que escribir un libro. O sea, llegamos a diferentes tipos de personas. Entonces, muchas veces las personas que leen un blog quieren captar rápidamente la idea, y esto también va a ser luego premiado por Google al momento que detecte que estamos escribiendo bastante, haciendo entradas largas, pero que están bien ubicadas. Y por último, el uso de ciertas funciones, como pueden ser palabras clave, metadescripciones, etiquetas, entre otras funciones. Ya voy a profundizar un poquito más adelante sobre esto, pero son algunas características que debería tener un blog. Otra cosa importante decir es que un blog no necesariamente solamente va a presentar material de artículo escrito, ¿no? O sea, de hecho, yo utilizo, por ejemplo, videos para mi blog, ¿no? De vez en cuando. La principal función obviamente es escribir, ¿no? Pero el blog soporta absolutamente todos los formatos, ¿no? Imágenes, videos, infografías. Entonces, entre más creativos seamos, mejor. Pero siempre es bueno tener por lo menos 500 palabras acompañando lo que sea que publiquemos, porque esto nos lo va a leer Google, y nos va a premiar por este tipo de cosas. Google y en general los buscadores, ¿ok? Y ahora sí vamos a entrar un poquito a hablar lo que es el SEO, porque, bueno, hace un momentito nos adelantamos con esto, ¿no? El SEO, que se llama Search Engine Optimization, se refiere a las estrategias orgánicas que nos permiten lograr un buen posicionamiento en buscadores. Es decir, lo que yo voy a hacer sin pagar para posicionarme bien en lugares como Google, como Bing, como Yahoo. Realmente Ecuador y muchos países latinoamericanos son Google, ¿no? O sea, prácticamente se refieren ahí totalmente. Entonces, un poco de esto se trata el SEO. ¿Ok? ¿Qué criterios yo puedo establecer para tener un buen posicionamiento SEO, ¿no? Primero, o mejor dicho, ¿qué criterios tiene Google para darnos un buen posicionamiento? Google y otros buscadores. El primero, el número de personas que ingresan e interactúan con nuestras entradas. Entre más personas ingresen a nuestra página y más personas interactúen, por ejemplo, comenten, mejor va a ser nuestro posicionamiento, ¿no? Entonces, hace un momento alguien me preguntó, ¿qué es mejor, el SEO o el SEM? El SEO es constante, ¿no? Tal vez de entrada sí tenemos que invertir un poco, ¿no? Porque obviamente cuando yo lanzo mi blog, posiblemente mis lectores sean mis familiares y mis amigos cercanos, y no mucha gente más. Entonces, posiblemente en un comienzo tenga que invertir algo, tampoco mucho, ¿no? Pero puedo invertir unos $10 para ganar un poco de audiencia, y que también Google esté leyendo que hay gente que está entrando y me va dando un mejor sitio, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente ya son estrategias que nosotros la vamos a ver, porque ese es el primer criterio. Luego, la cantidad de material visual y audiovisual que se incluye, eso es súper importante, ¿no? Los buscadores valoran muchísimo que no solamente yo escriba algo, sino que esté acompañado de una foto, que esté etiquetada, que esté acompañado de un video.
Y de hecho, Google, por ejemplo, nos premia con esto, también dándonos presencia en Google Images y Google Videos. De hecho, bueno, hace un rato les dije, busquen si gustan Alejo Castillo en Google y váyanse a Images. O sea, eso ha sido gran parte, o sea, de ese posicionamiento que yo he logrado, es ir posicionando algunas imágenes y luego váyanse a videos y ahí se van a encontrar también algunos videos míos, ¿no? O sea, pero ese es un trabajo largo. Es un trabajo largo que más o menos a mí me ha costado tener ese posicionamiento un año, bueno, no más o menos exactamente me ha tocado tener ese posicionamiento un año. Quiero tener mejor posicionamiento porque quiero un poco monopolizar realmente las 2 o 3 primeras páginas de Google cuando alguien escriba mi nombre, pero eso, bueno, todavía me falta para lograrlo, ¿no? Aquí les digo otra cosa de más importante. ¿Por qué decidí llamarme Alejo Castillo en mi blog? Porque hay un futbolista que se llama Segundo Alejandro Castillo. Entonces, aquí también viene otro criterio importante. Iba a ser completamente imposible que yo logre un buen posicionamiento en Google cuando hay 1 millón de artículos de diferentes blogs, sitios web en el mundo, fotografías del segundo Alejandro Castillo. Entonces, no me iba a posicionar jamás como Alejandro Castillo. Entonces, aquí viene otra parte estratégica importante que se me olvidó hace un momento decirles, ¿no? Escojamos bien nuestro nombre. O sea, veamos que nuestro nombre pueda posicionarse, ¿sí? O sea, de hecho, yo quería posicionarme, yo quería que sea Alejandro Castillo mi nombre, ¿no? Porque sí me llamo. Pero está bien, ¿no? Alejo Castillo, así me dicen los amigos, entonces es correcto. La siguiente, la frecuencia de publicación. Ese es otro tema importantísimo que nos ven los buscadores, ¿no? Que publiquemos frecuentemente. O sea, y es la diferencia con un sitio web estático. Como un sitio web estático no se mueve, comienza a perder. Hizo una estrategia brutal de pauta y comenzó a perder posiciones por no actualizarse. ¿De acuerdo? Por eso yo les decía, el SEM está bien, tal vez en un inicio, pero hay empresas que dependen del SEM, ¿no? El SEM, por si acaso, es el posicionamiento que nosotros lo hacemos pagando. Ya voy a hablar un poquito más a profundidad de esto. Hay empresas que dependen del SEM, ¿no? Si no invierten, no tienen ingresos. Y ese es un problema, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo que hay que invertir, pero es que hay que invertir en momentos específicos de pronto del año, en momento que hago el lanzamiento de un producto, y el resto del tiempo no tengo por qué perder posición. Entonces, por eso la frecuencia de publicación es importante, ¿no? ¿Cuántas entradas deberíamos publicar? Pues yo para lograr posicionarme, al comienzo fue durísimo, o sea, yo publicaba una entrada diaria, incluso por ahí hubo algún día que publiqué 2 entradas. O sea, y era matarse, porque imagínense lo que es escribir artículos de 500 a 1000 palabras diarias, ¿no? O sea, era terrible, ¿no? Y además con lenguaje SEO, que no es tan fácil de dominar este lenguaje SEO. Entonces, pero eso fue lo que me costó al comienzo, ¿no? Ahora ya no, ahora ya mi blog tiene buen posicionamiento, yo publico más o menos una vez a la semana, entonces, además que claro, mi blog está apalancado por el tema de mi escuela, como hay gente que pues entra por mis clases y ese tipo de cosas, entonces se convierte pues, hay una doble generación de ingresos, ¿no? Entonces es interesante. Y luego está la utilización de palabras clave y metadescripciones tendenciosas. Yo utilizo una herramienta que se llama Google Trends, en donde yo busco cuáles son las tendencias, de qué se está hablando, ¿no? En el país, para utilizar palabras clave que más o menos reflejen las tendencias. Entonces, esto nos va a ayudar, ¿no? Estos son algunos criterios muy generales para posicionamiento SEO. Luego, dentro de lo que es el SEO, vamos a hablar de 2 tipos de estrategias, que es el SEO on-page y el SEO off-page. El SEO on-page se refiere a las estrategias que nosotros realizamos dentro de nuestro sitio para posicionarlo en buscadores, ¿ok? Entonces, eso se refiere a, por ejemplo, yo tengo lo que les decía hace un momento, ¿no? Utilizar palabras clave, utilizar fotografías, etiquetar bien las fotografías, realizar, bueno, ciertas acciones con redes sociales, mientras que el SEO page es lo que yo voy a realizar afuera, ¿ok? Acá, bueno, hay unos ejemplos, de hecho, de estrategia SEO page. Utilizar componentes para posicionamiento SEO. Entonces, hace un momento que alguien me preguntaba, ¿puedo hacer SEO con plataformas gratuitas? Perdón, sí lo podemos hacer. Sin embargo, nos vamos a perder de algunos. Yo uso este YoSeo, que es un componente exclusivo de WordPress y que es genial porque me va leyendo, ¿no?
si las palabras de mi título son las correctas, si estoy utilizando correctamente la cantidad de veces la palabra clave, si la distribución de los subtítulos es la adecuada, si, qué sé yo, están bien etiquetadas las fotografías, ¿no es cierto? O sea, me va a ir leyendo toda esta información, entonces, claro, resulta genial. Esto es algo que es exclusivo de WordPress. Eh, Luego repetir palabras título a lo largo del texto, ¿no? Esto, por ejemplo, es cuando yo comencé a trabajar con el blog de mi hermana, ella es periodista, entonces trabajaba en el comercio, trabajaba en el extra, entonces ella tiene un lenguaje en donde, claro, ahí a los periodistas más bien les dicen que usen sinónimos, que no repitan palabras. Acá es lo contrario, tenemos que repetir. O sea, porque ¿cómo nos van a encontrar los buscadores? A través de palabras clave. Entonces, por ejemplo, me estoy inventando, quiero hablar de las 5 redes sociales más importantes, ¿ok? Para que Google encuentre a mi blog al momento que la gente busque las 5 redes sociales más importantes, tengo que repetir eso por lo menos unas 7 veces en la entrada. Tiene que estar en el título, tiene que estar en por lo menos 1 o 2 subtítulos, tiene que estar a lo largo del texto, la fotografía debería tener esta etiqueta. Entonces, aquí funciona un poquito al revés posiblemente de muchas de las lecciones clásicas de redacción, ¿no? Usemos sinónimos, ¿no? Aquí no. Acá lo que nosotros queremos es que cuando alguien utilice unas palabras clave, inmediatamente detecte a mi blog, ¿de acuerdo? Y luego está el tema de crear lead magnets. ¿Qué significa esto de los lead magnets? Significa crear ciertos magnetismos para atraer registros. Es decir, que, por ejemplo, que la gente al entrar pueda descargarse un libro gratuito o pueda, como lo estamos haciendo en este momento, registrarse un webinar gratuito, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de cosas me van a ayudar también a ir generando registros de personas que los va a ir leyendo Google, ¿no es cierto? Los va a ir leyendo y me va a ir premiando. ¿Por qué? Porque yo, y por eso al comienzo les mostré, yo tengo ya al momento una base de 433 suscriptores. Eso me lo lee Google, ¿no? Y eso Google lo conoce y esto me ayuda de gran manera también a mi posicionamiento, ¿ok? Luego, para hablar del SEO off-page, vamos a hablar un poco, hay muchas estrategias por si acaso, tanto de SEO on-page como de SEO off-page. Estoy tratando de resumirlo nada más. Entonces, el SEO off-page se trata a las acciones que yo realizo fuera de mi blog para posicionarlo, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas fundamentales es hacer mucho networking. ¿Qué es esto del networking? Es interactuar, perdón, por ejemplo, en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, ¿no es cierto? En grupos de Pinterest, hay tableros grupales en Pinterest. Pinterest, por si acaso les digo, es una herramienta buenísima para posicionamiento de blogs. Me encanta a mí. En diferentes tipos de espacios con el objetivo de ir pasando mis links, ¿no es cierto? O sea, que la gente que vio mi campaña, ¿no es cierto? O sea, o que es parte de una comunidad, pueda acceder al link y por lo tanto leer la entrada que yo acabo de publicar, ¿no? Entonces, esa es una estrategia básica de Softpage porque nos va a traer visitas y obviamente, como les decía, Google nos premia si tenemos más visitas. Utilizar redes sociales es fundamental. Acá no vamos a poner en discusión, o sea, en competencia, ¿no? ¿Qué es mejor, redes sociales o es mejor tener un blog, ¿no? O sea, en algunos casos lo mejor es tener una estrategia 360, ¿no? Por un lado tenemos obviamente pues las redes sociales, en mi opinión las básicas son Facebook e Instagram, tener un blog, eh, si queremos subir un poquito más el nivel, pues tener un canal de YouTube para contenidos audiovisuales, y si queremos subir también un poquito más el nivel, pues tener también nuestro podcast en Spotify, ¿no? O sea, es también una herramienta que ha crecido muchísimo. Y finalmente, pues enviar boletines a suscriptores, ¿no? Entonces, ya capté suscriptores a través de estos lead magnets. Entonces, el hecho, obviamente, de enviar boletines cuando tenga contenido de interés. Y aquí es muy importante, ¿no? Diferenciar boletines de spam. Sí, tengan mucho cuidado con mandar spam, no con mandar solamente contenido de ventas, ¿no? Los boletines tienen que ser informativos, contenidos de valor para generar que las personas ingresen. Entonces, este conjunto de estrategias nos van a ir ayudando a posicionarnos. Son unas poquitas de las que hemos hablado, porque realmente pues yo podría dar una clase de 12 horas solamente hablando de SEO, ¿no? Pero
tal vez en resumidas cuentas, estas son algunas de las cosas que podemos hacer para posicionarnos un poco mejor. Voy a hablar de dos plataformas necesarias para el tema del SEO, que son Google Search Console y Google Analytics. Google Search Console es una plataforma que básicamente sirve para indexación de sitios y entradas a Google. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces cuando creamos un blog, decimos ya creé el blog, la gente va a llegar, ¿no? O sea, o Google ya lo va a detectar. En realidad Google puede tardarse hasta 2 años en detectar nuestro sitio, si es que no está bien hecho. Entonces, utilizamos esta plataforma de Google Search Console, búsquenla, es bastante fácil de usar. ¿Para qué? Para que cuando yo construyo un blog, yo inmediatamente le mando la información de mi blog a Google a través de Google Search Console para que la indexe a su sitio de buscadores y posiblemente esta labor que hubiese tomado 2 años o 1 año, en 2 días seguramente ya está indexado. Y eso es buenísimo, ¿no? O sea, cuando nosotros creamos un blog. Y luego tenemos esta herramienta, Google Analytics. Esas son 2 herramientas que yo considero fundamentales, sea para una plataforma gratuita o pagada, ¿no es cierto? Manejar siempre herramienta, o sea, la herramienta de indexación y luego la herramienta analítica. Ver datos de nuestra audiencia, ver cuántas personas están conectadas, porque esto también me da dando información, ¿no es cierto? O sea, que escribí algún artículo, este artículo tuvo más visitas que este. Entonces, esto me va dando retroalimentación a tiempo real, ¿no es cierto? De qué es lo que está funcionando más, con qué tipo de contenidos la gente se engancha un poco más y me ayuda también a tomar decisiones estratégicas sobre cómo manejar también los contenidos que yo realizo, ¿ok? Por último, antes de terminar esa sección, voy a hablar rápidamente de lo que es el SEM, que es el Search Engine Marketing, perdón, que se refiere al conjunto de estrategias pagadas. Aquí se trata de pagarle a Google para que Google nos ayude a tener un posicionamiento dentro de nuestro blog. Bueno, Google es una de las herramientas de SEM, es la más famosa. De hecho, la herramienta más famosa es Google Ads, pero también Bing, Yahoo manejan sus propias plataformas de SEM, ¿no? Yo en lo personal, bueno, por lo menos Ecuador es Google, ¿no? Tal vez si fuese en otros países consideraríamos otras plataformas. Entonces, dentro de lo que es los tipos de anuncios de Google Ads, nos vamos a encontrar con estos 3, que son búsqueda, display y YouTube. ¿Qué significan los anuncios de búsqueda? Yo pago para que cuando alguien busque ciertas palabras clave, me estoy inventando, digamos que yo hablo de videojuegos. Entonces, cuando alguien escriba la palabra videojuegos Ecuador, aparezca en primer lugar, o sea, yo aparezca en primer lugar, ¿no? O sea, con mi empresa de videojuegos, ¿de acuerdo? Entonces, y eso hasta cierto punto es algo más o menos necesario al comienzo. Al comienzo nada más, ¿no? Para que haya más gente que me visite, ¿no? Luego ya la dinámica puede ser diferente. Luego tenemos los anuncios de display. ¿Qué significa esto? Yo pago en cambio para que aparezcan anuncios de mi blog en otros blogs. No sé si han visto, han entrado pues a sitios, a páginas y ahí les aparece anuncios, ¿no? Entonces yo pago para que aparezcan esos anuncios en estos lugares. Y por último, pues bueno, hay realmente más objetivos y más estrategias, ¿no? Pero resumiendo, esos son los 3 principales en YouTube, ¿no es cierto? O sea, que a través de 2 formas. Una es con videos antes, durante o después de un video de YouTube, o sea, pequeñas cápsulas de anuncios publicitarios que cuando la gente dé clic entre a mi blog, o también anuncios que no sé si han visto, aparecen en la parte de abajo de YouTube. Todo esto nosotros lo manejamos a través de esta plataforma que se llama Google Ads. ¿Ok? Bueno, hasta aquí llego con esta parte de la sección. Es momento de responder algunas preguntas. Bueno, tenemos realmente tres, este momento, preguntitas. Bueno, Antonio Arcos que nos dice, ¿podemos ver la grabación de esta presentación en YouTube? Sí, Antonio, aproximadamente en unos 2 días voy a subir la presentación a YouTube. Te va a llegar un correo electrónico cuando esté subida. No le estoy transmitiendo en vivo porque decidí pues dar prioridad a las personas que estén acá, pero en unos 2 días te va a llegar al mail cuando ya esté subida. También Derly Laguna nos pregunta, ¿qué tan recomendable es usar TikTok para potenciar contenido de una consultora empresarial y cómo hacerlo atractivo? Bueno, obviamente depende, depende de la estrategia que quieran seguir. A ver, TikTok
esta es mi opinión, quiero agregar, porque todavía falta estudiar mucho esta red social como para tener una opinión que sea un poco mejor sustentada, como si es el caso de Facebook o el caso de Instagram, en donde ya hay una serie de estudios que nos determinan cuál es el rumbo a seguir. En TikTok falta mucho. Sin embargo, al día de hoy, la tendencia un poco más va hacia que TikTok es una red social que sirve mucho para lo que es manejo de marca personal, ¿sí? Es decir, más que para potenciar una empresa, potenciar al dueño de la empresa, ¿no? O sea, y esto es muy importante también, ¿no? Porque a veces cometemos este error, ¿no? De utilizar solamente la empresa como imagen y nos olvidamos que el dueño de la empresa es la razón por la que la gente viene a la empresa, ¿no? De hecho, yo por eso me metí al mundo del blogging, ¿no? O sea, cuando, como les decía, yo tenía mi agencia de publicidad, yo me escondía detrás de mi logo y era ridículo, no tenía absolutamente ningún sentido, porque me di cuenta que los dos clientes que me quedaron en marzo se quedaron por mí, no por la agencia, agencias hay muchas, sino porque querían trabajar conmigo. Entonces, eso es diferente. Entonces, yo como recomendación general diría, está bien TikTok, pero desde un punto de vista de posicionamiento de marca personal, ¿no? De posicionar pues al CEO, de posicionar al gerente, de posicionar a las personas a cargo, ¿no es cierto? Y a través de esto, pues obviamente dar a conocer los servicios de la empresa, ¿no? En marketing político, por ejemplo, una bestia TikTok, ¿no? Marcas personales, totalmente. Estábamos hablando de las palabras clave. Edumena nos dice, repetir las palabras clave, ¿es recomendable usar también en páginas web o esto es solo para blog? Es recomendable también hacer en páginas web, Edu. También es recomendable en sitios web repetirlas porque obviamente eso te va a ayudar a que Google te ubique. Obviamente es más recomendable, digamos, en blog. ¿Por qué? Porque el blog es mucho más, se actualiza mucho más rápido, ¿no es cierto? Que un sitio web. Entonces ahí es de ley, pero también es recomendable en sitios web. También Paulina Montes de Oca nos dice, ¿los anuncios de Google Ads se anexan a la página web o puede ser correo? Los anuncios de Google Ads se anexan a la página web o puede ser correo. También puede ser correo. Me imagino que te refieres o sea, a los anuncios que yo coloco de mis sitios en otros sitios, ¿verdad? También al día de hoy Google Ads nos da la plataforma de enviar anuncios por Gmail. Entonces, eso es buenazo. Eso es buenazo, ¿no? No me gustan mucho las estrategias de pauta por mail. Eso es personal, ¿no? Porque cae en el spam. Yo prefiero reunir base de suscriptores, de gente que voluntariamente me deje sus datos, ¿no es cierto? Y con los cuales comunicarme y que además tengan siempre un botón de suscribirse, que si ya no quieren recibir anuncios míos se suscriban, perdón, porque caso contrario es arar en el mar y no tiene absolutamente ningún sentido. Pero sí, yo puedo crear anuncios de Gmail a través de Google. No sé si hay alguna otra pregunta, Dani. Bueno, Edumena igual nos preguntaba un poco en esa línea. En los correos existe un espacio de anuncios. ¿También se los logra con Google Ads? Sí, justamente eso es lo que les decía hace un momento. A través de Google Ads yo puedo crear anuncios hacia Gmail, ¿no? Hacia usuarios de Gmail. Que como les digo, no me gusta mucho utilizarlo, ¿no? O sea, yo prefiero utilizar anuncios para que la gente entre a mi sitio y después de leer mis contenidos, voluntariamente decida suscribirse. Eh, hay a veces errores un poco en las interpretaciones de las cosas, ¿no? Decir, claro, y bueno, tal vez yo incluso cometí un error al decir al comienzo, es que recibí 50,000 visitas, ¿no? Sí, a veces tenemos estos números, ¿no? Tengo 1 millón de seguidores, tengo 2 millones de seguidores, o sea, a mí de qué me sirve mandar un mail a 10 millones de personas si la abrieron tres, ¿no es cierto? O la abrieron dos, y esas dos se murieron de las iras de que les llegue basura, ¿de acuerdo? O sea, es preferible realizar estrategias para que las personas, porque les gusta nuestro contenido, porque les gusta lo que nosotros hacemos, voluntariamente decidan suscribirse
y obviamente al suscribirse voluntariamente van a tener una receptividad muchísimo mejor a los contenidos que yo les voy a dar. Y es ahí en donde entra en este concepto de los lead magnets, que son como estos eventos gratuitos, estos regalitos que yo a veces puedo dar a mis públicos eh, para que ellos puedan tener también información sobre lo que yo ofrezco. Ya, ok. Me dice Dani que ya no tenemos preguntas. Entonces vamos a entrar a la tercera fase, digamos, de esta exposición, que es formas de monetizar un blog, que fue algo que me lo preguntaron al comienzo, ¿no? Y para esto vamos a hablar de tres tipos de ingresos que existen, ¿de acuerdo? Están los ingresos activos, están los ingresos pasivos y están los ingresos semipasivos, ¿ok? ¿Qué son los ingresos activos? Significa que yo tengo que trabajar para generar ese ingreso. Por ejemplo, si soy un coach, ¿no es cierto? Si soy un diseñador gráfico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo mi blog, ¿para qué? Para atraer a potenciales clientes. Y eh, estos clientes que yo pude captar, eh, obviamente me van a contratar para hacer cosas que luego yo tengo que realizar, ¿no es cierto? Entonces, es por eso un ingreso activo, porque, por ejemplo, para ofrecer un servicio de fotografía, por ejemplo, ¿no? O sea, me van a pagar al momento que tome la foto, ¿sí? O sea, después de esto. Entonces, ese es el primer tipo de ingresos. Ya vamos a ver algunos ejemplos en cada uno de los casos. Los ingresos pasivos, en cambio, son ingresos que yo genero por el simple hecho de escribir, que yo puedo estar generándolos mientras duermo, ¿no es cierto? Obviamente son muy inferiores a los ingresos activos en cuestión de flujo, porque claro, yo por ejemplo por una consultoría puedo cobrar, no sé, $30 la hora. En cambio, para yo generar esos mismos $30 por ingresos pasivos, pues voy a tener que generar millones de clics, ¿no es cierto? O sea, más o menos un poco para hacer la relación. Pero hay varios tipos de ingresos pasivos que también ya los voy a explicar en un momento. Y finalmente están los ingresos semipasivos, que implican que no es que gano dinero, o sea, mientras duermo, pero tampoco es que tengo que trabajar demasiado después de esto. Un ejemplo vienen a ser los infoproductos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo vendo cursos que ya están pregrabados. No son ingresos pasivos, ¿por qué? Porque yo tengo que dar atención al cliente, porque yo tengo que responder darles atención a mis estudiantes, ¿no? Cuando acaben el curso, generarles un certificado, yo qué sé, ¿no es cierto? Entonces, no es del todo pasivo el ingreso, pero tampoco es un ingreso activo porque ya está pre-realizada, ¿no es cierto? El contenido principal, ¿no? Esto para más o menos entenderlo, ¿ok? Ya nos vamos a meter un poquito en este momento más a profundidad y vamos a hablar de los tipos de ingresos activos, pues obviamente los más comunes, la venta de productos y la venta de servicios, ¿no? Muy recomendable, ¿no? Si obviamente depende del tipo de producto o servicio que yo ofrezca, pero casi para servicios es necesario, ¿no? O sea, si yo ofrezco servicios de fotografía, si yo ofrezco servicios de coaching, si yo ofrezco servicios de diseño gráfico, si yo ofrezco servicios de legales, ¿no es cierto? Obviamente, este tipo de ingresos, la razón principal de mi blog o la razón de ser de mi blog va a ser precisamente generar contenidos de valor en función de estos servicios, ¿no? Y aparte, obviamente, tendré mi sitio web. Ya les voy a mostrar más adelante cómo yo lo manejo, porque tengo mi sitio web, ¿no es cierto? Que es a través de una landing, pero también tengo mi sitio de blog. Entonces, pueden coexistir esas dos estrategias y deberían coexistir, de hecho, ¿ok? Y luego, pues, otro tipo de ingresos activos que es muy interesante, que es netamente para los creadores de contenido, que es la venta de artículos patrocinados, ¿sí? Eh, Creo que lo tengo acá, excelente. Al día de hoy existen plataformas como las que estamos viendo, sobre todo las tres primeras, Kubi, Social Publi y PubliSuites, que básicamente sirven para poner en contacto a creadores de contenido con patrocinadores. Entonces, yo puedo tener mi blog con contenidos buenos, ¿no es cierto? Me doy de alta en estos sitios, leen que mi sitio es bueno y empresas, de hecho, yo he escrito pues para revistas de otros lados, o sea, para empresas de otros lados, de España y de México, sobre todo habla hispana siempre, porque bueno, en el inglés no le hago mucho, pero
He escrito para empresas incluso de otros lados que me han contactado a través de estas plataformas, ¿no es cierto? Porque les gusta mi blog y he escrito, por ejemplo, van a encontrarse, si ustedes buscan alguna vez en mi blog, van a encontrarse que tengo un artículo en donde escribo, por ejemplo, sobre algunas series de Netflix, por ejemplo. Van a encontrarse con un artículo que escribí sobre un blog mexicano, ¿sí? Y de hecho sobre dos blogs mexicanos. Entonces, van a encontrarse con algunas cositas así, ¿no? Esto de acá es porque yo me he dado de alta en sitios como estos, ¿no es cierto? Y he recibido contratos para que yo escriba en estos sitios. Entonces, o mejor dicho, escriba en mi blog sobre a empresas. Entonces, una cosa interesante, ¿no? Esto aquí no solamente se aplica a blogs, se aplica también a redes sociales. De hecho, por ejemplo, en PubliSuites, yo más o menos me gano, no es poquito, pero yo estoy orgulloso de ese ingreso. Me gano unos 50 centavos diarios por hacer un retweet de algo. Entonces, porque ya más o menos me cacharon que tengo una comunidad más o menos en Twitter, entonces, más o menos unos 50 centavitos diarios me gano para hacer un retweet de algo. Entonces, no es mucho, ¿no? Pero suma, o sea, a la final la cosa se trata de eso, todo suma, ¿no? Y por último tenemos plataformas como Freelancer, o sea, yo lo uso Freelancer, que no es una plataforma exactamente para contactar a patrocinadores con creadores de contenido, sino que más bien es una plataforma para buscar trabajo de redacción, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo mi blog, yo tengo mis artículos, es bastante posible que me contraten para que yo escriba en el blog, en los blogs de otras personas, ¿no es cierto? Es bastante probable que esto suceda. De hecho, pues yo mismo he escrito para más de un blog en otro lado, ¿no es cierto? De hecho, he escrito para dos blogs en México y un blog en España. O sea, a través justamente de eso. ¿Por qué? Porque vieron mis publicaciones en blog, vieron el material que yo produzco. Entonces, hay mucho trabajo en freelancer, eso les digo, hay muchísimo trabajo para bloggers, muchísimo, ¿no es cierto? Mucho más que para diseñadores, mucho más que para community managers, increíblemente hay más trabajo para bloggers. ¿Por qué? Porque escribir un artículo es más fregado que hacer un post para redes sociales, ¿no? Entonces, alguien que quiere darle vida, ¿no es cierto?, a su blog, a veces no tiene tiempo, entonces hay mucho trabajo. Entonces, son algunas maneras de hacer este tipo de monetización a través de ingresos activos, es decir, yo trabajo y luego me pagan, ¿no? O bueno, ya como yo negocio. Luego tenemos un segundo formato de ingresos, que son los ingresos pasivos. Entonces, digamos que yo no vendo nada, no es que quiero trabajar específicamente en algo en específico, sino que yo lo que quiero es generar ingresos a través a través simplemente porque escribo, quiero generar ingresos. Y también es posible, ¿no? Lo primero, a través de publicidad, ¿sí? A través de marketing de afiliados. Voy a hablar un poco más a profundidad sobre estos dos elementos y a través de donaciones, ¿no? O sea, a través, por ejemplo, de colocar en mi blog un botón de donaciones, puede ser que mi contenido sea muy bueno, puede ser que mi contenido, por ejemplo, vaya en función de enfocarse en una causa social o algo por el estilo. Yo he escuchado, he leído de algunos bloggers que ellos financian sus operaciones a través de botones de donaciones. De hecho, así funciona Wikipedia, ¿no? Si ustedes no han visto. Wikipedia, bueno, eso no es un blog, ¿no? Pero como empresa, Wikipedia básicamente su modelo de negocios se da en función de las donaciones que ellos reciben. Esto les permite mantener su operación y generar la plataforma que ellos tienen, ¿no? Sin embargo, para ser honesto, pues este botón de donaciones, salvo que sea una causa social muy importante o algo por el estilo, muy difícilmente alguien nos va a dar $1, ¿no? Es difícil. Esto sí les digo, ¿no? Pero bueno, puede ser que el contenido sea tan bueno que la gente quiera donarlos. Entonces, realmente esas vendrían a ser las dos principales fórmulas de ingresos pasivos. Primero está, y de una vez les voy a adelantar, la mejor manera es a través de marketing de afiliados, de una vez les voy a adelantar. Plataformas para generar ingresos por publicidad. Yo he trabajado con esas dos. La mejor es Google AdSense, la segunda WordAds. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo tengo un blog, me doy de alta, por ejemplo, en Google AdSense. Google lee mi blog, ve el tipo de contenidos. Obviamente, para yo poder darme de alta,
yo tengo que tener un mínimo de unos 30 artículos escritos y por lo menos unas 5,000 visitas, ¿no? Entonces ahí Google dice, no, si este blog sí tiene importancia. Entonces siempre hay una inversión al comienzo, ¿no? En contenidos. Entonces, ¿qué es lo que yo logro con eso? Pues que Google ponga anuncios publicitarios en mi blog. ¿No es cierto? Y yo gano, entonces por eso son ingresos pasivos, porque yo mientras estoy durmiendo, pues la gente puede estar entrando a mi blog y ver un anuncio, bajo un concepto que se llama costo por clic. Google nos paga por cada clic que alguien hace en algún anuncio publicitario, ¿no? Eh, Ads es más o menos lo mismo, pero esto es exclusivo de WordPress. En todo caso, a mí me gusta más Google AdSense. Hay otras plataformas más, pero hablar de otras fuera de estas dos no tiene sentido, porque, de hecho, hablar fuera de Google AdSense casi que no tiene sentido, es la mejor y con diferencia. Eh, ¿Se puede vivir de esto? Muy difícilmente, ¿no? Es muy difícil que yo. ¿Se puede ganar de eso? Sí. Sí, podemos ganar unos 15 dolaritos al mes, unos 20 dolaritos al mes, si es que tenemos muchas visitas, si es que nuestros posts son muy buenos, ¿sí? Unos 10 dolaritos al mes. Claro, obviamente, si consideramos que eso es ganar dinero, está bueno, pero eso suma, ¿no? Eso suma pues a una estrategia integral. Ahora, esto de acá es parte de una estrategia, ¿no? Sin embargo, hay excepciones, ¿no? O sea, por ejemplo, conozco un blogger australiano que él genera 250,000 euros al mes por su blog. ¿Sí? O sea, pues tiene una cantidad, son millones de visitas, que son un montón de gente. Si pensamos, no sé, en páginas, que son páginas de blog en realidad, se definen como sitios web, pero al final páginas como El Comercio, El Universo, no dejan de ser sitios de blog, ¿no? O sea, entran un poco con ese contexto, solamente que es empresarial. Ellos viven netamente de la publicidad de Google AdSense, netamente de eso, ¿no? Páginas como Fútbol Ecuador, por ejemplo, páginas de videojuegos, si a ustedes les gustan los videojuegos y han entrado a páginas de videojuegos, ellos viven exclusivamente de esto, o sea, netamente de la publicidad que está ahí. Entonces, sí se puede vivir de eso, pero para eso necesito muchísimas visitas, ¿no? Muchísimas visitas. Entonces, se puede vivir eso, pero a un largo plazo. En un comienzo, pues, ganaremos tal vez unos 15 dolaritos mensuales, ¿no? La cosa es que son estrategias, ¿no? O sea, si yo tengo por un lado la venta de mis servicios, tengo por otro lado, pues una estrategia de afiliados, botón de donaciones, o sea, la cosa es que se va componiendo los ingresos de varias cosas, ¿no es cierto? Eh, yo hacía esto de Google AdSense, de hecho, comencé a ganar un algo y luego decidí quitarlo, decidí eliminar Google AdSense porque comencé a vender mis productos y me di cuenta que tener ahí avisos de otras empresas era como meter al enemigo en casa. O sea, ¿por qué la gente iba a ver mis anuncios? O sea, iba a comprar mis cursos no, si está viendo anuncios de otros. Entonces, lo estaba mandando. Entonces vi que era una estrategia que no me funcionaba. Luego la estrategia de marketing de afiliados. Esta para mí es la mejor estrategia que existe. ¿Sí? Este es brutal, el tema del marketing de afiliados. Esto se refiere a yo afiliarme a compañías para vender sus productos, en caso de que yo no tenga mis propios productos a la venta, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que ofrecen marketing de afiliados, ¿no? Aquí les he puesto tres, pero, o sea, hay cientos de programas de afiliados en el mundo, ¿no? Les he puesto posiblemente los tres más importantes, y uno de ellos obviamente en mi escuela, porque todas las personas que están aquí pueden, por ejemplo, ganar dinero vendiendo mis cursos, si quisieran, ¿no? Si a alguien les gusta, pues me escriben y ya estaría. Eh, pero, por ejemplo, yo puedo darme de alta en Amazon, no tengo productos, me doy de alta en Amazon, Amazon me da un link y yo dentro de mi sitio construyo un catálogo de productos, productos que yo no vendo, pero Amazon me paga una comisión por cada persona que compró un producto después de entrar a través de mi sitio, ¿no es cierto? Entonces, esto es súper interesante. Hotmart me encanta, esa es una plataforma de escuelas online, o sea, que básicamente ahí lo que hay son infoproductos, es decir, yo puedo vender cursos de otros. Digamos que yo hablo de marketing digital, pero yo no tengo cursos de marketing digital, entonces en vez de vender mis cursos, vendo los cursos de otros. Y hay algunos cursos que hasta pagan el 50% de comisión, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, le hago una reseña, ¿no es cierto?, a este curso de redes sociales, por ejemplo, ¿no es cierto? Le dedico una reseña en mi blog. Sí, y obviamente con botones de afiliado y todo lo demás. Entonces,
convencí a uno de que me gane el 50% de comisión. Entonces, es una manera muy interesante de generar ese tipo de ingresos pasivos, ¿no es cierto? Es decir, hablar yo de otras empresas, ¿por qué? Porque yo ya no tengo que darles atención. Si ya se fueron al otro lado, el otro le dio atención. Pero si llegó a través de mi link, la comisión viene para mí. Entonces, resulta súper interesante. Esa puede ser posiblemente la mejor manera de ganar comisiones, ¿no es cierto? Para las personas que no tienen productos propios, ¿de acuerdo? E incluso para gente que tiene productos propios, ¿no? Yo he visto personas que tienen sus propios infoproductos y también venden cursos de otras personas, ¿no? O sea, me parece muy, muy interesante. Y finalmente, pues les cuento que mi escuela también tiene este programa de afiliados, ¿no? Por ejemplo, hay 3 cursos que yo estoy pagando el 25% de comisión y la parte interesante es que no tienen que hacer nada más que registrarse, ¿no? Y obviamente, si ustedes tienen sus sitios en donde pueden hablar sobre esto, pues chévere, ¿no? Y alguien cayó una venta, bacán, o sea, es una ganancia totalmente pasiva porque no tuvieron que trabajarla, ¿no? Sin embargo, es importante decir, las redes sociales prohíben los programas de afiliados, ¿sí? Entonces, acá sí es necesario manejar una estructura de blog, ¿no? Las redes sociales pueden cancelar una cuenta, ¿no? Lo consideran es igual que las ventas piramidales. Hay algunas cosas que no están, que las redes sociales no las manejan. Pues les decía, generar nuestro propio contenido y tener control sobre él es muy importante, porque si no, hay muchas cosas que yo no puedo hacer, ¿ok? Eso en tema de marketing de afiliados. Luego vamos a hablar del tipo de ingresos semipasivos, ¿no? ¿Qué significa? Que yo tengo ya los productos un poco realizados, ¿verdad? Pero de todas maneras me toca trabajar un poco en la parte de atención al cliente. ¿Qué es la diferencia acá? Acá es solito, ¿no? Acá yo lo puse y ya, comienzo a generar ingresos. Acá no. Por ejemplo, cuando vendo infoproductos, ¿no? Cuando vendo cursos online, cuando vendo libros, ¿no es cierto? La parte de atención al cliente es importante, o sea, no se acaba el recurso pues cuando lo anuncié, sino que hay la parte luego de atención al cliente. Y luego tenemos lo que son los sitios de membresía, ¿no? O sea, hay plataformas, por ejemplo, como Patreon, ¿de acuerdo? Donde la gente se puede registrar y de esta manera puede entrar a mi blog a un área exclusiva para miembros, ¿no? En donde pues voy a generar unos contenidos que no van a ser vistos por el resto de personas, ¿no? Entonces, estas vienen a ser semipasivos, ¿por qué? Porque estas personas que ya entraron en contacto con nosotros, que nos compraron algo, pues van a querer atención al cliente, ¿no? Van a querer, pues, que les respondamos dudas, ¿no es cierto? Entonces, como tal, ya está prefabricado el producto, no tengo que hacerlo después de que me contraten, pero sí tengo que encargarme, obviamente, de que mi cliente, de que si es un infoproducto, de que mi estudiante esté feliz, ¿no es cierto? O sea, porque eso es muy importante, ¿no? Entonces, por eso tenemos un poco estos 3 tipos de ingresos. Me parece que no hay preguntas nuevas, Dani, ¿o hay alguna pregunta, tal vez en este momento? No, bueno. Continuamos entonces. Si gustan hacer preguntas, no, ok. Continuamos entonces. Si gustan hacer preguntas, igual lo podemos dejar para el final. Esto es un poco, en resumen, ¿no es cierto?, el tipo de ingresos que podemos, bueno, generar. Hablemos un poco de los tipos de infoproductos, por ejemplo, cursos online, ebooks, talleres, ¿sí? De hecho, eso es en lo que yo estoy trabajando ahorita y que un poco junto con el tema de las consultorías es lo que mejor resultado me ha dado. Y en este momento, pues, les voy a pedir que me den solamente unos 5 minutitos. Pueden hacer todas sus preguntas por si acaso. También al final, si gustan algunos retirarse, no hay problema. Pero al final, pues puedo escuchar también. O sea, si ustedes gustan prender su micrófono y conversar, hacerme preguntas, no hay ningún tipo de problema, ¿no? Quiero hablarles 5 minutos sobre un programa que estoy yo lanzando que se llama Crea, Posiciona y Monetiza tu Blog. Sí, va a ser el primer curso que voy a dar en vivo, ¿de acuerdo? Y de hecho, un poco esta era la idea también en parte del webinar, ¿sí? O sea, hacer una introducción. Todos los contenidos que ustedes han recibido igual van a ser subidos a YouTube, como les dije, para que luego los puedan ver. Y obviamente ustedes por su cuenta pueden también buscar las herramientas para construir sus sitios. Yo les recomiendo, vale la pena hacerlo. Pero también quiero decirles que voy a lanzar este curso, Crea, Posiciona y Monetiza tu Blog, que va a ser mi primer curso 100% online, ¿de acuerdo? Este va a ser un curso online, 100% en vivo, perdón, o sea, online y en vivo, porque bueno, tengo los cursos online que son mis cursos pregrabados, pero he decidido lanzar este curso en vivo
porque mucha gente me ha dicho que quiere que lance un curso en donde hable de monetización y posicionamiento. Sí, o sea, mucha gente me lo ha pedido, pero y le he estado dando muchas vueltas al tema. Y realmente es algo que no lo puedo, se me está haciendo muy difícil crear un curso pregrabado en vivo, o sea, pregrabado, perdón, para este tipo de recursos. Es súper, súper complicado, o sea, siento que la interacción es necesaria para poder enseñarles paso a paso y sí una estrategia completa con esto, ¿no? El hecho, obviamente, pues de estar en contacto y todo lo demás. Las características del curso, bueno, las pueden ver, son 12 horas de clase en vivo vía Zoom, ¿ok? Es decir, vamos a tener esta misma plataforma que van a estar repartidas en 4 sesiones de 3 horas cada una, es decir, durante 4 sábados en horarios de 10 a 13 horas, van a ser los sábados 12, 19 y 26 de junio y el sábado 3 de julio. Entonces voy a dar este curso en... de 10 de la mañana a 1 de la tarde, van a ser 3 horas de clase totalmente en vivo, a diferencia pues de los cursos online. Aquí vamos a tener interacción. Aparte de esto, voy a manejar mi plataforma educativa, no es que solamente es por aquí ya, sino que tengo mi plataforma educativa en Kajabi, entonces van a tener acceso inmediato y por un año a la plataforma educativa. Esto significa que todas las clases que yo las dé en Zoom van a quedar grabadas dentro de mi plataforma, junto con todo el material didáctico va a estar subido a la plataforma para que se lo puedan descargar, y por primera vez voy a permitir que los videos también puedan ser descargados, porque al tratarse de otro tipo de curso, eh, no va a ser de acceso de por vida, porque luego es posible que dé una segunda ronda del curso, ¿no? O sea, al tratarse de un tipo de un curso en vivo, ¿no? Entonces, para que no se pierda la información después de un año, por primera vez voy a dar apertura para que se puedan descargar las clases del Zoom, ¿no? O sea, y puedan verlas tantas veces como quieran, pues en su computadora, ¿no? Y aparte, obviamente, van a tener acceso a todas las plantillas y recursos que pueden utilizar y que pueden descargárselo sin ningún tipo de problema. Por otro lado, bueno, hay algunos otros beneficios como si alguien quiere una consultoría personalizada conmigo, pues puede pagar el 50%. Y hay un tema muy importante, ¿no? Y es que esto lo voy a manejar como una clase. Van a haber pocos cupos disponibles, ¿no? Voy a recibir un máximo, pero así máximo, de 30 personas en estas clases, porque va a ser a diferencia, pues, de mis cursos online, ¿no? O sea, no voy a... si se inscriben 3 personas, bueno, de hecho ya 2 personas están preinscritas, entonces de ley se va a dar. Pero a lo que voy es a que se inscriben 3 personas, igual va el curso, o sea, no es que hay un mínimo. Si salimos con 3 personas, salimos con 3 personas. Pero... van a haber, sí les voy a decir que va a haber un máximo de 30 cupos disponibles y van a ser las primeras 30 personas que se conecten. En este momento, las únicas personas que tienen esta información obviamente son ustedes, ¿de acuerdo? Sin embargo, yo voy a comenzar pauta publicitaria fuerte la próxima semana, ¿sí? Voy a comenzar pauta porque obviamente pues voy a querer que por lo menos hay unas 10 o 15 personas inscritas, ¿no? O sea, sería pues obviamente la idea, ¿no? O sea, obviamente como les dije, como si hay 3 o 4, pues inicio con las 3 o 4, pero ese es un poco ese es un poco el chiste. Y por supuesto va a haber un certificado de participación con el aval de mi agencia publicitaria Castelbaño una vez finalizado el curso, de las 12 horas por haber participado en este curso, ¿ok? Eh, Quiero hablarles muy rápidamente de las temáticas que se van a tratar en el curso, porque van a ser 4 sesiones, como les dije. En la sesión del sábado 12 de junio va a haber, bueno, un mensaje de bienvenida, una presentación del plan de estudios, vamos a ver de qué es un blog y por qué deberíamos tener uno, vamos a aprender cómo adquirir un hosting y un dominio para nuestro blog, vamos a aprender cómo instalar un blog con WordPress, vamos a aprender cómo hacer las configuraciones iniciales del blog, vamos a entender cómo instalar Elementor gratuito y Elementor Pro, que es un maquetador de contenidos, vamos a aprender cómo crear un formulario de contactos, vamos a configurar algunos componentes básicos de un blog. Hasta aquí, bueno, son cosas muy básicas, pero luego ya vamos a crear una cuenta de MailChimp, que es un sistema que yo utilizo también para lo que es la automatización de correos electrónicos y envío de boletines. Vamos a aprender cómo crear un formulario de suscripción integrado a MailChimp y finalmente vamos a aprender cómo crear landing pages y enviar correos a suscriptores, que eso es muy importante, ¿no? Y este es uno de los grandes beneficios de tener un blog o un sitio con blog en este caso, el hecho de poder contactarme con suscriptores, ¿no?
Esto vamos a ver en las 3 primeras horas del curso. Para el sábado 19 de junio, los contenidos son la búsqueda de tendencias para las entradas de nuestro blog. Vamos a entender cómo buscar tendencias, cómo planificar entradas de nuestro blog. Les voy a proporcionar unas plantillas para que puedan crear entradas que tengan un posicionamiento SEO bueno. Bueno, ya hemos hablado un poco de lo que es SEO on page o SEO off page, pero aquí ya vamos a profundizar más en el tema y vamos a hacer ya algunos ejercicios como la instalación y configuración de un componente que se llama YoSeo para lograr este tema del posicionamiento orgánico en nuestro blog. Vamos a aprender a crear un archivo de robots XT y mapa del sitio, tema de programación para que sea más fácilmente detectado por Google. Vamos a aprender cómo añadir entradas, vamos a aprender cómo configurar fotografías, videos, hipervínculos, extractos y otros elementos necesarios de las entradas. Vamos a aprender cómo utilizar YoSeo para corregir errores que puedan haber en las entradas. Vamos a instalar otros componentes como Google Sitekit, que me va a permitir indexar mi blog a sitios como Search Console y Google Analytics para poder realizar revisión de estadísticas. Esta va a ser la segunda sesión de clases, que va a tener también una duración de 3 horas aproximadamente. Luego la tercera sesión, que va a tener lugar el 26 de junio, va a ser netamente enfocada en SEM, ¿sí? Es decir, ya en manejo de estrategias publicitarias, ¿no? Para nuestro blog. Entonces, vamos a aprender a crear una cuenta de Google Ads, vamos a entender los objetivos de las campañas de Google Ads, vamos a crear campañas de palabras clave con buscadores, campañas de display, campañas de YouTube, ¿sí? Principalmente esas 3. Sí podemos ver, vamos a ver igual los otros objetivos, pero vamos a hacer ejercicio específicamente por esas 3 que son las más usadas. Vamos también a irnos al administrador de anuncios de Facebook, que es muy importante, y vamos a aprender a crear públicos personalizados en Facebook. Vamos a aprender cómo instalar un píxel de Facebook en nuestro blog. Esto es súper importante, ¿no? No vamos a aprender por si acaso cómo utilizar el botoncito azul de Facebook que dice promocionar publicación. No, o sea, no va por ahí. Esto de aquí es directamente vamos a aprender cómo utilizar el administrador de anuncios, configurar públicos personalizados y crear un píxel de conversiones, cómo lo vamos a instalar en nuestro blog y cómo crear anuncios publicitarios en Facebook con objetivos de conversión. Por ejemplo, que yo quiero que la gente llegue a mi blog, pero no solamente que se quede ahí, sino que llene un formulario de contactos o dé clic en un botón que dice escribirme por WhatsApp o que dé clic en, yo qué sé, en algún botón que diga comprar. Obviamente depende de qué tan avanzado sea nuestro sitio. Entonces vamos a profundizar muchísimo sobre este tema y vamos a ver ejemplos también acá, a tiempo real y con ronda de preguntas para que quede del todo claro. Y por último, el sábado 3 de julio, que es la última sesión, vamos directamente ya a aprender temas de monetización. Bueno, hemos hablado un poco de lo que son ingresos activos y pasivos, pero vamos a hacer un repaso y un poco más a profundidad. Vamos a ver algunos métodos de monetización de un blog. Vamos a crear cuentas para cobranza. Vamos a aprender a utilizar, yo por lo menos les voy a enseñar 2 cuentas que yo utilizo, que son PayPal y Pagar es Fácil, para hacer cobranzas con tarjeta de crédito, y también pues, bueno, yo utilizo un poco la aplicación de el Banco Pichincha. Entonces vamos a aprender cómo utilizar esto. Vamos a aprender a utilizar Google AdSense, ¿sí? Directamente. Voy a enseñarles cómo darse de alta en Google AdSense y cómo pueden generar ese tipo de ingresos pasivos. Vamos a aprender qué es el marketing de afiliados y les voy a enseñar cómo generar ingresos vendiendo cursos de mi escuela. O sea, directamente aquí les voy a indicar cómo hacerlo. Les voy a enseñar cómo funciona el programa de afiliados de Amazon. Cómo generar ingresos a través de la venta de cursos de Hotmart. Vamos a estudiar otros programas de afiliados. Vamos a aprender ya a profundidad uno a uno las plataformas de patrocinio. Les voy a enseñar también cómo crear un botón de donación en nuestro blog, ¿no es cierto? Vamos a aprender también a utilizar la plataforma Freelancer para blogueros. Y por último, viene la despedida del curso y la entrega de certificados, ¿ok? Entonces, como yo les dije, este es un curso que va a ser en vivo. Yo aspiro a tener unos 10 a 15 estudiantes aproximadamente. Esa es más o menos mi aspiración. Sin embargo, voy a abrir la posibilidad de que se inscriban hasta 30 personas. Eso sí, después de las 30 personas, pues ya se va a detener.
obviamente hablando del costo, realmente el valor que yo pensé sacar al mercado fue de $60, pero he decidido lanzarlo al mercado con un valor de $45 hasta el 2 de junio, ¿no? $45 por estas 4 sesiones de clase. Eh, que es un solo pago y obviamente por este un solo pago pues tienen acceso a las 4 sesiones de clase, acceso a la plataforma, o sea, y obviamente también acceso un poco a la plataforma de mi escuela en Facebook, ¿no es cierto? Voy a manejar este valor hasta el 2 de junio y también quiero decirles que no haré publicidad del curso hasta el 29 de mayo, ¿sí? Es decir, de momento solamente he hablado de este curso, lo he hablado acá para dar prioridad si es que alguien de acá quiere ingresar, ¿no es cierto? Lo puede hacer hasta sin ningún tipo de problema. Por este costo de $45. Voy a hablar de esto, sin embargo, en un live que tengo en la noche. Van a ser los 2 únicos momentos en los que voy a hablar y voy a subir también este video a YouTube, como les había comentado el día martes, ¿de acuerdo? Sin embargo, hasta el 29 de mayo no pienso hacer publicidad porque, pues, obviamente la prioridad son las personas que han ingresado, ¿no es cierto?, a este espacio. Hasta el 29 de mayo no habrá nada de publicidad. Pueden ingresar, en este momento ya está activo a través del botón, o sea, de mi sitio que es alejocastillo.site, ahí está, simplemente pueden ingresar y ver la información un poco acá, o pueden contactarse también directamente conmigo por correo electrónico, hola@alejocastillo.com, a través de Facebook, estoy como Alejo Castillo Blog, a través de Instagram, que soy el Hakadi, o a través de mi teléfono de WhatsApp, que es el 099-4771-352, ¿no? Que serían un poco las maneras que puedan contactarse conmigo, ¿ok? Simplemente antes de cerrar esta charla, voy a ingresar solamente a mi sitio para mostrarles cómo lo pueden encontrar, que es, como les decía, es alejocastillo.site. En este momento voy a proyectar mi pantalla. Uy, ya se me perdió. Aquí estamos. A ver, excelente. Entonces, si ustedes ingresan a alejocastillo.site, como ustedes pueden ver, pues aquí está en primer lugar, ¿no? Curso en vivo, crea posición y monetiza tu blog. Simplemente tendrían que irse a más información y aquí van a tener un video introductorio, lo pueden ver si quieren. Los contenidos que les acabo de decir, todos están acá, o sea, pueden ver uno a uno cada uno de los contenidos. Aquí tienen las formas de pago, pueden pagar directamente si dan clic aquí en comprar ahora, ¿no es cierto? A través de PayPal. Uy, perdón, se me fue mal. Se van directamente a través de PayPal, ¿no es cierto? Pero si no tienen PayPal, también pueden pagar con transferencia interbancaria o también con pago a cuenta a través de tarjeta de crédito directo, ¿no? Que esa es la primera vez que ofrezco esta posibilidad de pagarme con tarjeta de crédito sin tener cuenta de PayPal, ¿no? Simplemente tendrían que dar clic en este botón que dice pagar con tarjeta y se van a ir a una plataforma, ¿no? Eso sería todo con respecto al programa. Bueno, sé que nos hemos alargado un poquito, pero claro, la duración de la charla pues era solamente la primera parte, por eso les había dicho que en esta última parte pues ya las personas podían desconectarse si gustan, porque ya iba a entrar a hablar de otro tema. A ver, en este momento voy a dejar de compartir porque quiero verlos. Y eso es lo que tengo que decirles de mi parte. Les agradezco muchísimo a las personas que han venido, pues bueno, que yo sé que también han sacrificado un sábado, ¿no es cierto? Que además es un sábado que ya se puede salir, pero pues bueno, me siento muy honrado de que hayan estado acá. Les agradezco muchísimo. Y nada, pues de mi parte despedirme. Me voy a quedar aquí un rato más. Si es que alguien quiere quedarse haciendo alguna pregunta, con muchísimo gusto me voy a quedar respondiendo todas sus preguntas, y con los demás pues muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde y un excelente resto de fin de semana. Que les vaya muy bien.